Comienzo de una década infame. Hipólito Yrigoyen comenzaba su segundo mandato con un notable éxito electoral. Sin embargo, la crisis de Wall Street en octubre de 1929 se hizo sentir en Argentina. Los fondos fiscales menguaron, el gasto del Estado disminuyó y afectó una de las piezas centrales de la maquinaria oficial. Se produjo una baja de sueldos y comenzó un proceso inflacionario. Tampoco faltaron los enfrentamientos callejeros entre los grupos de choque del nacionalismo, como la Liga Republicana, a la que se le sumó la Legión de Mayo y los partidarios radicales. En la opinión pública el clima estaba cambiando, y a medida que avanzaba el año 1930 se multiplicaron las movilizaciones contra el gobierno. La violencia se volvió más intensa en ocasión de la campaña previa a las elecciones de diputados nacionales. De todas maneras, en las cuentas globales, el radicalismo continuaba siendo la primer fuerza política. La oposición incluía ya públicamente no solo a los partidos, sino también a órganos de prensa y agrupaciones estudiantiles. En esos ámbitos, lo que podía verse como un éxito electoral, o al menos como un retroceso del radicalismo, no desactivó las simpatías de muchos por los planes de un golpe de Estado a cargo del ejército, un elemento de los cálculos políticos cuya importancia se revelaría duradera en Argentina del siglo XX. Desde fines del siglo XIX se había avanzado en la constitución de fuerzas armadas más modernas, con instituciones que se afianzaban, críticos más o menos estandarizados, que regulaban ascensos y jerarquías internas, y una estructura burocrática en crecimiento, ya que desde la sanción de la Ley de Servicio Militar Obligatorio a fines de 1901, era recibido anualmente un importante número de reclutas que representaban un costo elevado. El ejército se profesionalizaba y al mismo tiempo se tornaba una tradición patria. En los momentos anteriores al golpe de Estado, existían en el ejército dos corrientes implicadas en la organización del golpe. Una, reunida alrededor de Agustín P. Justo, y la otra, dirigida por el general José Félix Uriburu. Ambas tenían contactos con los dirigentes civiles. Justo convocaba, en general, a quienes exhibían un perfil ideológico conservador moderado y más liberal, mientras que en el uriburismo se alineaban algunos antiguos conservadores ahora virados hacia posiciones de derecha más extremas, como Carlos Ibarguren, y los jóvenes nacionalistas, varios de los cuales imaginaban que Uriburu sería el líder militar y autoridad que pondría fin a los supuestos desquicios que la democracia había acarreado. El 6 de septiembre, casi sin resistencia, triunfó el golpe en Buenos Aires, como resultado del avance de una columna de cadetes relativamente pequeña con apoyo civil. En el interior, la situación se repetía con menor despliegue militar, aunque en el caso de la capital, si bien no hubo resistencias significativas, los golpistas no contaban con guarniciones importantes y muchos mandos estaban cerca del oficialismo radical. Por otra parte, desde la misma arena política se había alentado a la intervención militar. El manifiesto de los 44, firmado por los parlamentarios opositores poco antes del golpe, exigió al gobierno el cumplimiento de la Constitución Nacional. El uriburismo, que con mayor osadía dejó entrever destello de un proyecto corporativo más débil, pronto fue derrotado. De la declaración del dirigente socialista Nicolás Repetto, el 6 de septiembre de 1930, da cuenta de la situación. Nos duele ver confundido hoy a nuestro país en el montón de gobiernos sudamericanos. Los militares al poder.
El gobierno surgido del golpe militar fue encabezado por el general Uriburu, como presidente provisional en la coyuntura que se abría con la UCR derrocada. Una nueva disputa política liberó entre los bandos que habían participado del movimiento. Los apoyos del presidente no eran demasiados. Los nacionalistas y los conservadores más extremos entre los civiles y algunos oficiales ideológicamente cercanos, que de todos modos estaban lejos de ser mayoritarios en el ejército. En esta institución, el sector de Justo era notariamente más poderoso y su jefe contaba con un amplio sistema de contactos en el mundo político, sostenido en su antigua participación en el radicalismo y su condición de exministro. El partido derrocado no encontraba entre tanto los mecanismos para poder hacer valer su fuerza real. Prisionero Irigoyen, el movimiento revolucionario había quedado sin una dirección firme que lo apuntalara. Con este acto y la detención de otros dirigentes, Justo alienaba el camino a su elección. Montará un aparato eleccionario, cortará cualquier posibilidad de acuerdo con el radicalismo, llevando a este a la abstención, y conseguirá los votos de conservadores, demócratas, liberales, autonomistas, antipersonalistas extremos y socialistas independientes. En las elecciones del 8 de noviembre de 1931, el Partido Demócrata Nacional, incluidos los sufragios del Partido Socialista Independiente, llevaron como candidato a presidente al general Agustín P. Justo. El doctor Julio Argentino Roca Hijo fue candidato por los demócratas nacionales y el doctor José Nicolás Matienzo por los antipersonalistas. La alianza proclamó la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto. Triunfante el binomio Justo-Roca. La abstención de los partidarios del presidente derrocado privó al Congreso, después de muchos años, de la representación hasta entonces mayoritaria. Dicha abstención, decretada a raíz de las inhibiciones impuestas por el manejo discrecional del aparato estatal en apoyo del candidato oficial, motivaría sucesivas denuncias de fraude. El 20 de febrero de 1932, el general Uriburu puso en manos del nuevo presidente el pliego de reformas de la Constitución Nacional. Pero el general Justo no estaba dispuesto a seguir en el mismo camino. Con su elección, se cerraron las puertas para quienes intentaron poner en práctica una nueva ideología desde el gobierno. La revolución había sido copada por los sectores conservadores tradicionales. Con el nuevo gobierno, volvían a primer plano los fuertes intereses agropecuarios vinculados a grupos económicos extranjeros, especialmente británicos, y el fraude político estaba destinado a continuar en tanto fuera necesario para mantener los resortes del poder en manos de aquel sector, con una larga medida de tipo económico y social fraudulentas y contrarias a los intereses de la nación. Una misión encabezada por Julio Argentino Roca Hijo, vicepresidente de la República Argentina y miembro de la Sociedad Rural, viajó a Gran Bretaña para procurar un aumento de la participación de los ganaderos en el mercado inglés. Las negociaciones terminaron finalmente con la firma de un pacto el 1 de mayo de 1933, el Tratado de Londres o Pacto Roca-Runciman. Aprobado sin mayores dificultades por las cámaras, es solo uno de los indicios del poder ejercido por los ganaderos. Los términos de la negociación del Tratado Roca-Runciman legitimó que los frigoríficos británicos controlen el 85% de las exportaciones de carne, reservándose la Argentina solo el 15%. Se aseguró la libre importación de carbón y de otras manufacturas inglesas a la Argentina, así como el trato benévolo, entre las cuales se exigía no reducir las tarifas ferrocarriles y privilegiar a las empresas de transporte británicas por sobre los colectivos nacionales,
El huracán de la crisis y el rostro siniestro de la condición semicolonia asomó por todas partes. Como consecuencia, un gran número de trabajadores rurales quedó sin empleo. La educación en la década infame. Nuevas corrientes educacionales comenzaron a difundirse en la Argentina. Un primer ensayo fue la escuela activa o la escuela de nuevo tipo. Como parte de una continuidad de ensayos, se buscaba seriedad y eficacia de las nuevas ideas en la educación. Esta nueva corriente, dirigida por el profesor Rezano, criticaba el sedentarismo físico e intelectual del niño, el verbalismo imperante y los programas vigentes. Por fuerza de estas críticas, se logró que en 1936 el Consejo Nacional de Educación implantara los programas de asuntos. En ellos se concebía que la educación del niño debía perseguirse en todos sus aspectos y formas mediante el empleo constante e intenso de las actividades infantiles. Estas actividades se clasificaban en sociales, higiénicas, estéticas y manuales. De este hecho surgía la idea de que la realización de actividades que se desarrollan en el aula debían crear un ambiente vivificante del trabajo. Esto se adoptó como método necesario para desarrollar la iniciativa e inteligencia del alumno.